Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Después de casarnos, mi marido y yo seguimos durmiendo en habitaciones separadas. Al principio, le pregunté si podía mudarse al dormitorio principal. Se negó sin la más mínima vacilación. No, a Rosalí le molestaría. Si no fuera por ti, no habríamos terminado así. Dejemos las cosas como están. Rosalí era su primer amor. Me quedé allí paralizada durante mucho tiempo antes de decir finalmente, de acuerdo. Más tarde me dije a mí misma que este matrimonio solo tenía el propósito de ayudar a mi familia a sobrevivir a una crisis de liquidez y resolver una difícil demanda que enfrentaba su empresa. Era solo un intercambio justo. Una vez que todo estuviera resuelto, naturalmente seguiríamos caminos separados. Después de eso, nunca volví a sacar el tema. Durante los siguientes 3 años, la llevó a todos los eventos, cenas familiares, galas anuales, incluso al cumpleaños de mi madre. Siempre era ella la que estaba a su lado. Todos se pasaban el tiempo adivinando quién era la verdadera mujer de la casa. Ahora, todo lo que necesitaba resolverse se ha resuelto, y es hora de que me vaya. Me senté en el estudio y leí el acuerdo de divorcio de principio a fin una vez más. Todo estaba escrito claramente en blanco y negro. En la sección de división de bienes no pedí nada. La casa que él poseía antes del matrimonio seguiría siendo suya. El coche seguiría siendo suyo. Las acciones de su empresa no tenían nada que ver conmigo. Lo único que necesitaba llevarme eran mis propios ahorros. Firmé el acuerdo con mi nombre, Natalie Ramsey. Hace 3 años, todavía creía que, aunque este matrimonio comenzó como una transacción, tal vez podríamos sacar algo decente de él. Fui tan confiada en aquel entonces. Guardé el acuerdo en una carpeta y lo dejé sobre la mesa de centro. Luego saqué mi teléfono y abrí nuestro chat. Ven a casa más temprano hoy. Tengo algo que discutir contigo. Unos 2 minutos después, apareció una palabra junto a su foto de perfil. Vale. Apagué el teléfono y lo tiré al sofá. Luego fui a la cocina a servirme un vaso de agua. La cocina era enorme, con un refrigerador de doble puerta, un horno empotrado y utensilios de cocina alemanes importados, todo ordenado en su lugar. Pero rara vez la usaba. Cuando recién nos habíamos casado, intenté cocinar un par de veces, pensando que le gustaría llegar a casa y encontrar una comida caliente. La primera vez hice costillas estofadas. Probó un bocado y dijo que estaba bien. Luego recibió una llamada y se fue, diciendo que algo había pasado con Rosalí. La segunda vez hice estofado de pescado. No volvió a casa en absoluto. La tercera vez preparé una mesa entera de comida, trabajando desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esa vez sí volvió a casa, pero Rosalí venía detrás de él. Los dos entraron riendo y hablando. Cuando vio la mesa llena de platos, se quedó paralizado un segundo y luego dijo: «Ya tenemos planes, vamos a salir a cenar». Rosalí, de pie detrás de él, ladeó la cabeza y me sonrió. «Te has esforzado mucho. Incluso ahora, recordar esa sonrisa me deja un sabor amargo». Después de eso, nunca volví a cocinar. A las 7 de esa noche, no llegó a casa. A las 8, todavía no estaba. A las 9, sonó mi teléfono. Lo contesté y vi un mensaje suyo. Surgió algo con Rosalí. «Llegaré tarde. Acuéstate primero. No me esperes». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. «Acuéstate primero. No me esperes». Había escuchado esa frase durante 3 años. Cada vez era así, cada vez era Rosalí. Siempre le pasaba algo. Él siempre tenía que encargarse. Cuando se resfriaba tenía que hacerle compañía. Cuando estaba molesta, tenía que hacerle compañía. Cuando se mudó, tuvo que ayudarla. Incluso cuando adoptó un gato, él tuvo que estar ahí. Una vez, Rosalí dijo que quería un pastel de una pastelería al otro lado de la ciudad. Condujo 40 minutos para comprarlo, se lo llevó a su apartamento y esperó hasta que terminara de comer antes de volver a casa. Para entonces, ya era la 1 de la madrugada. Le pregunté: «¿Cenaste?» Él dijo: «Cené en casa de Rosalí». Luego se duchó y se fue al estudio. Debí haberlo entendido todo ese día, pero no lo hice. Seguía pensando que, puesto que estábamos casados, debíamos darnos tiempo. Tal vez después de que pasaran suficientes días, se daría cuenta de que yo no era tan mala. Tal vez, si lo hacía lo suficientemente bien, estaría dispuesto a darse la vuelta y mirar este hogar. Ahora que lo pienso, si alguien no tiene espacio para ti en su corazón,
no importa lo bien que hagas las cosas. No se enamorará de ti porque seas buena. Solo pensará que tu bondad no tiene nada que ver con él. No respondí a su mensaje. Antes, siempre respondía con un «vale», para demostrarle que lo entendía. A veces añadía «ten cuidado», como si eso me hiciera parecer generosa y sensata. Pero hoy, no quería responder. En unos días, de todas formas, ya no recibiría más sus mensajes. Dejé el teléfono en la mesa de centro y cambié de canal con el mando. Había un programa de variedades en la televisión. Unos cuantos famosos se reían a carcajadas en el escenario. Me recosté en el sofá y de repente, la escena me pareció absurda. Estaba sentada en esta casa de 2000 pies cuadrados, protegiendo un matrimonio que existía solo de nombre, esperando que volviera a casa un hombre que nunca me tendría en su corazón. Y él estaba con su primer amor. Abiertamente. Con todo el derecho. Porque cuando nos casamos, él ya había sido muy claro. Si no fuera por ti, no habríamos terminado así. Lo que quería decir era que yo los había separado a él y a Rosalie, que me había interpuesto entre ellos y los había obligado a separarse, que había utilizado la influencia de mi familia y aquella demanda para obligar a poner su nombre en un certificado de matrimonio junto al mío. Pero, ¿cuál era la verdad? La verdad era que la empresa de mi padre tenía un problema de liquidez y necesitaba capital urgentemente. Y la empresa de él estaba atrapada en una demanda problemática que necesitaba de los contactos de mi familia para resolverse. Los mayores de ambas familias se sentaron a cenar y decidieron este matrimonio. Nadie me preguntó si quería casarme con él. Nadie le preguntó a él si estaba dispuesto a casarse conmigo. Pero a los ojos de todos era un trato justo. Él ponía el dinero. Mi familia ponía los contactos. Cada uno conseguía lo que necesitaba. Solo Rosalie se convirtió en el sacrificio de aquella transacción. Él probablemente creía que yo le había robado su lugar, que la había convertido de la novia legítima al primer amor que tenía que esconderse en las sombras. Así que le entregó toda su culpa a Rosalie y reservó toda su frialdad para mí. En nuestra noche de bodas, bebió mucho y lo ayudaron a llegar al dormitorio. Le quité el abrigo y le aflojé la corbata. Me tomó por la muñeca con gran frialdad y recelo. Natalie Ramsey, pronunció mi nombre completo, con voz ronca. Sabes perfectamente qué es este matrimonio. No te amo y jamás lo lograré. Si eres inteligente, te portarás bien, y serás la señora Whitmore solo de nombre. No esperes romanticismo. Luego me soltó, y entró con paso leve en la habitación de invitados. A partir de entonces, dormimos en habitaciones separadas. Él dormía en la habitación de invitados. Yo dormía en la habitación principal. De repente se me ocurrió que, en estos 3 años, solo había entrado en la habitación principal 2 veces. La primera vez fue en nuestra noche de bodas, cuando dijo esas palabras. La segunda vez fue el año pasado, cuando tuve fiebre de 39 grados y apenas estaba consciente. La señora Lane lo llamó. Llegó a casa 2 horas después, se paró en la puerta del dormitorio, me miró, y le dijo a la señora Lane que me llevara al hospital. Luego se volvió a ir. Dijo que Rosalie tenía una fiesta importante a la que él tenía que asistir. No volvió a casa en toda la noche. Cuando me desperté a las 7 de la mañana del día siguiente, miré mi teléfono. No había mensajes. Después de asearme, bajé las escaleras. La señora Lane ya estaba preparando el desayuno. Al verme bajar sola, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final solo preguntó: «Señora, ¿qué le gustaría para desayunar?» «Avena sola está bien». Me senté a la mesa del comedor y la pantalla de mi teléfono se encendió. Era un mensaje suyo. «Rosalie bebió demasiado anoche, así que me quedé con ella para cuidarla. Tengo una reunión esta mañana y no volveré». Dejé el teléfono y tomé un sorbo de avena. «Señora Lane, por favor, compre algunas cajas de cartón más para mí en los próximos días». Ella se congeló. «Señora, ¿se muda?» «Sí, en unos días». Abrió la boca como si quisiera preguntar algo. Pero cuando vio mi expresión, se tragó las palabras. Llevaba 3 años trabajando en esta casa. Lo había visto todo. Lo entendía todo. «Muy bien, señora». Respondió y volvió a la cocina. Después de terminar mi avena, subí y me cambié. Hoy tenía cita con una agente inmobiliaria. Antes de mudarme de esta casa, necesitaba encontrar un nuevo lugar donde quedarme. El acuerdo de divorcio decía que no me llevaría ninguno de los bienes matrimoniales, pero eso no significaba que estuviera arruinada. Tenía algunos ahorros de antes del matrimonio. Durante los últimos 3 años, aunque no había trabajado, la familia Whitmore había depositado $20,000 en mi cuenta
cada mes para gastos de subsistencia. Apenas había gastado nada y había ahorrado la mayor parte. En conjunto, era suficiente para alquilar un apartamento decente y mantenerme durante un año más o menos. En cuanto a lo que vendría después, ya lo pensaría más adelante. La agente era una mujer joven con coleta que hablaba muy rápido. Me enseñó un apartamento de 2 habitaciones en la zona este de la ciudad, no muy lejos del centro. El vecindario también era agradable. Señorita Ramsey, esta unidad tiene una luz natural excelente. El propietario acaba de reformarla y todos los muebles y electrodomésticos son nuevos. El alquiler es de $6,500 al mes. ¿Qué le parece? Me asomé al balcón y miré alrededor. Las vistas eran abiertas y podía ver un parque a lo lejos. El apartamento no era grande, pero era más que suficiente para una persona. Lo más importante era que aquí no había recuerdos de Adrian Whitmore. Me parece bien, me lo quedo. La agente claramente no esperaba que me decidiera tan rápido. Se quedó paralizada un segundo, y luego sonrió abiertamente. Genial, genial. Me pondré en contacto con el propietario de inmediato y organizaré el contrato de alquiler. Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año y pagué el depósito y el alquiler. Cuando salí con las llaves, el sol brillaba cálido. De pie junto a la calle con las llaves en la mano, de repente me sentí muy ligera. Esa tarde, cuando regresé a casa, la señora Lane ya había colocado varias cajas de cartón en el salón. Estaba a punto de subir las escaleras para empaquetar el vestidor cuando oí movimiento en la puerta. No me di la vuelta, pero ya tenía un ligero presentimiento. Y, efectivamente, al segundo siguiente, una voz familiar sonó detrás de mí. «¡Oh, estás en casa!». Me di la vuelta. Rosalie Quinn estaba de pie en la entrada. Vio la caja en mi mano y su mirada se detuvo en mí por un segundo. «¿Estás haciendo las maletas?». No respondí a su pregunta. Solo pregunté tranquilamente. «¿Por qué estás aquí?». Me trajo Adrian. Se acabó mi contrato de alquiler y aún no he encontrado un sitio nuevo. Me dijo que podía quedarme aquí por ahora, el tiempo que necesite. Solo asentí con la cabeza y dije, «Oh». Claramente, Rosalie no esperaba esta reacción. Su sonrisa se tensó por un momento. «No te importa, ¿verdad?». Ladeó la cabeza y me miró. La verdad es que a mí también me parece un poco incómodo, pero Adrian insistió. Dijo que, si él te decía que vinieras, que te quedaras. La interrumpí. «De todas formas, hay muchas habitaciones aquí». Apretó los labios y se acercó a sentarse en el sofá. «Eres muy generosa, lo suficientemente generosa como para entrar en esta familia en su momento, y ahora lo suficientemente generosa como para dejarme mudar». La miré y de repente me pareció un poco gracioso. No respondí. Me di la vuelta para subir las escaleras. Rosalie debió sentirse ignorada. Elevó un poco la voz. «Natalie, estoy hablando contigo». Me detuve y la miré. «Te escuché, pero no viniste aquí a charlar conmigo, así que ¿por qué hacernos perder el tiempo? Aún tengo cosas que empacar». Rosalie se puso de pie. La sonrisa de su rostro desapareció por completo. «¿Te vas?», espetó con tono de incredulidad. «¿Qué más da? ¿Quedarme aquí de sujetavelas de los dos?». Rosalie se quedó completamente atónita. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola sola en el salón. Al abrir mi armario, empecé a descolgar mi ropa una por una. Después de 3 años, apenas tenía pertenencias suficientes para llenar 2 cajas. Adrian nunca me había llevado de compras, ni me había hecho un regalo por nuestro aniversario, mi cumpleaños o San Valentín. Mirándolo ahora en retrospectiva, era casi de risa. Mientras cerraba la última caja con cinta adhesiva, mi teléfono sonó con un mensaje de Adrian. «Tengo una cena de negocios esta noche y no estaré en casa para cenar. Rosalie se acaba de mudar. Por favor, prepárale una habitación de invitados». Dejé el teléfono a un lado y seguí empaquetando. Al anochecer, ya había terminado de empaquetar el armario y el estudio. Mientras bajaba con la carpeta que contenía el acuerdo de divorcio, vi a Rosalie sentada en el sofá, tomando café. Levantó la vista y sus ojos se fijaron de inmediato en la carpeta que llevaba en la mano. «¿Qué es eso?». Tiré la carpeta sobre la mesa de centro y me senté en el sillón frente a ella. Rosalie se quedó mirándola unos segundos y luego soltó una suave carcajada. «¿Un acuerdo de divorcio?». Mi silencio le dio su respuesta. Sus ojos se iluminaron, no por la sorpresa, sino con innegable entusiasmo. «¿De verdad te vas a divorciar de él?». «Sí». «¿Cuándo?», insistió. «¿Cuándo vuelva a casa esta noche?», dije con tono uniforme. Este matrimonio siempre fue solo un trato. Ahora que todo está arreglado,
Terminarlo cuanto antes es lo mejor para todos. Se quedó mirándome durante mucho tiempo con una expresión complicada. ¿Natalie? Bajó la voz. ¿De verdad no te gusta o solo estás fingiendo? Me quedé paralizada por un momento. ¿No me gustaba? Hace 3 años realmente tenía expectativas. Adrian era guapo, exitoso e imponente. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente considerada y sensata, eventualmente él podría girarse a mirarme. Pero esas expectativas murieron hace mucho tiempo. Ya no importa, respondí en voz baja. Si me gustaba o no, pertenece al pasado. A las 9 de esa noche, Adrian por fin llegó a casa. Primero miró a Rosalie en el sofá, y su mirada se suavizó de inmediato. «Rosalie, ¿te estás instalando bien?» «Es muy bonito», respondió dulcemente. Solo entonces Adrian desvió su atención hacia mí. Sus ojos me recorrieron, se detuvieron en la carpeta sobre la mesa de centro, y finalmente se posaron en las cajas apiladas detrás de mí. Frunció el ceño. «¿A qué vienen todas estas cajas?» Me levanté, tomé la carpeta de la mesa de centro y se la tendí. «Adrian, tenemos que hablar». Él no la tomó, y me miró con un rastro de confusión. «¿Qué es esto?» «Un acuerdo de divorcio», dije. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Adrian me miró durante lo que pareció una eternidad. No tomó la carpeta, solo me miró, y en esa mirada había algo que no supe interpretar, algo que no encajaba con la frialdad habitual de sus ojos. «¿Cuándo preparaste esto?», preguntó al fin. «Hace un tiempo». No añadí nada más. No le debía explicaciones. Rosalie, que hasta ese momento había permanecido en silencio en el sofá, se puso de pie lentamente. Su expresión era cuidadosamente neutral, demasiado neutral para ser genuina. Creo que debería dejarlos hablar. Recogió su taza de café y desapareció escaleras arriba sin mirar atrás. Adrian esperó a que sus pasos se desvanecieran en el pasillo de arriba. Solo entonces extendió la mano y tomó la carpeta. La abrió. Sus ojos recorrieron las páginas con la misma expresión que usaba para revisar contratos de negocios. Concentrada, impenetrable. Pasó página tras página sin decir nada. Cuando llegó a la última, donde mi firma ya estaba estampada, se detuvo. «No pediste nada», dijo. No era una pregunta. «No necesito nada». Volvió a mirarme. «Natalie». Pronunció mi nombre de una manera que no reconocí. Más suave, sin la frialdad habitual. «¿Estás segura de esto?» Me quedé paralizada por un instante. ¿Estaba segura? Llevaba semanas preparando ese momento. Había repasado el acuerdo docenas de veces. Había firmado el contrato del nuevo apartamento. Había empacado mis cosas. Había calculado cada paso. Y ahora frente a él, con ese tono de voz que nunca antes le había escuchado, sentí algo que no me esperaba. No era duda. Era rabia. Rabia tranquila, serena, del tipo que se acumula durante años en silencio, y un día simplemente está ahí, sin hacer escándalo. «Completamente», respondí. Cerró la carpeta. La dejó sobre la mesa, y luego hizo algo que no me esperaba. Se sentó en el sofá, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Se quedó así durante varios segundos, tan quieto que por un momento pensé que se había quedado dormido. Luego exhaló lentamente. «Dame unos días para revisarlo con mi abogado». Por supuesto. Era lo procedente. Lo esperaba. Me di la vuelta para subir las escaleras. «Natalie». Se me escapó un suspiro interno cuando escuché mi nombre de nuevo. No me detuve. «Puedes seguir durmiendo en la habitación principal hasta que te vayas. No tienes que apresurarte». Me detuve a mitad de la escalera. Las palabras me golpearon de una manera extraña. «No tienes que apresurarte». Como si de repente le importara. Como si 3 años de indiferencia pudieran borrarse con una frase considerada en el último momento. No respondí. Seguí subiendo. Esa noche, tumbada en la oscuridad de la habitación principal, intenté dormir y no pude. El techo era el mismo de siempre. Las paredes también. Pero algo había cambiado en el aire de la casa, una tensión nueva que no sabía cómo nombrar. Me pregunté qué estaría haciendo Adrian. Luego me pregunté por qué seguía pensando en él cuando en pocos días ya no sería parte de mi vida. El sueño llegó tarde y fue inquieto. A la mañana siguiente, bajé antes que nadie. La señora Lane me sirvió un café sin que tuviera que pedírselo. Llevaba 3 años haciéndolo. Me senté a la mesa del comedor y miré por la ventana el jardín inmóvil. A los 10 minutos, escuché pasos en la escalera. Demasiado ligeros para ser de Adrian. Rosalie apareció en el umbral del comedor,
con el pelo suelto y una bata de seda azul que claramente pertenecía al armario de invitados de la casa. Mi casa. Se sirvió café sin preguntar. Se sentó al otro lado de la mesa. ¿Dormiste bien? Sí, mentí. Yo tampoco. Envolvió la taza con las 2 manos. Natalie, anoche Adrian estuvo mucho tiempo despierto. Lo escuché caminar por el pasillo hasta las 2 de la madrugada. No respondí. No tiene por qué importarte lo que te diga. Continuó, con esa voz siempre tan medida, siempre tan cargada de un subtexto que yo tenía que descifrar sola. Pero sé cómo es él. Cuando algo le preocupa de verdad, no duerme. La miré directamente a los ojos. ¿Qué quieres decirme, Rosalie? Apretó los labios. Solo que quizás deberías pensarlo bien antes de firmar. Solté una carcajada involuntaria. ¿En serio? Dejé la taza sobre la mesa. 3 años. 3 años de habitaciones separadas, de cenas sola, de cumpleaños sin un solo mensaje. 3 años viéndote a ti sentada en mi lugar en cada evento familiar. ¿Y ahora me dices que lo piense bien? Rosalie abrió la boca. La cerró. No te lo digo con rencor, añadí. Y era verdad. Ya no tenía energía para eso. Solo quiero que entiendas que esta no es una decisión impulsiva. Se quedó en silencio un momento largo. Luego, en voz muy baja, dijo algo que no esperaba. Sé que no te lo mereces. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Sé que nada de esto fue justo contigo. Pero Adrian, él es así. No sabe cómo actuar cuando algo le duele. No es mi responsabilidad enseñarle, respondí con calma. Ella asintió, despacio. Y en ese gesto, por primera vez en 3 años, vi algo que no había visto antes en Rosalie Quinn. Culpa genuina. No dije nada más. Terminé mi café, dejé la taza en la mesa y subí a seguir empacando. Pero mientras subía la escalera, algo de lo que ella había dicho se quedó resonando en un rincón de mi mente que no logré silenciar. Cuando algo le duele. ¿Le dolía? ¿A él? Esa pregunta me persiguió todo el día. Y cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía. Era la clase de pregunta que ya no debería importarme. La clase de pregunta a la que ya no tenía derecho. Y sin embargo, ahí estaba. Pasé la mañana entera terminando de empacar el estudio. Libros, carpetas, algunos objetos que había traído de casa de mis padres antes de casarme. No eran muchas cosas. 3 años de vida reducidos a 4 cajas de cartón. A la 1 del mediodía, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí al principio. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Lo contesté. ¿Natalie? Era una voz de mujer, firme y directa. Soy Clara Voss. Trabajamos juntas en Harmon & Associates, antes de que te casaras. No sé si me recuerdas. La recordaba perfectamente. Clara Voss era la abogada más temida del Departamento de Fusiones y Adquisiciones. Brillante, implacable y absolutamente incapaz de fingir cortesía cuando no la sentía. Precisamente por eso siempre me había caído bien. Claro que te recuerdo, Clara. Me enteré de que vas a divorciarte. Una pausa. ¿Es verdad que no pediste nada en el acuerdo? Me tensé. ¿Cómo sabes eso? El mundo legal es pequeño, y los Whitmore tienen abogados que hablan demasiado cuando beben en los cócteles correctos. Otra pausa, más breve. Natalie, necesito que vengas a verme hoy. Esta tarde, si puedes. Hay algo que tienes que saber antes de que ese acuerdo llegue a manos de un juez. Algo en su voz me hizo no preguntar más. ¿A qué hora? A las 4. Bajé las escaleras con el bolso colgado al hombro. La señora Lane estaba limpiando el salón y al verme se detuvo. Hacía tiempo que no me miraba así, con esa mezcla de preocupación y algo que se parecía mucho al alivio. ¿Sale, señora? Sí, no sé a qué hora vuelvo. Asintió. Y justo cuando ya estaba llegando a la puerta, habló en voz muy baja, sin dejar de mirar el trapo entre sus manos. Señora Natalie, me alegra que lo haya decidido. Levantó la vista. Usted merece algo mejor que esto. No respondí, pero apoyé una mano en su hombro durante un segundo antes de salir. El despacho de Clara estaba en el centro, en un edificio de cristal que reflejaba el cielo nublado de la tarde. Me recibió con un apretón de manos y una carpeta sobre la mesa antes de que me sentara siquiera. No perdió el tiempo en preámbulos. ¿Sabes por qué los Whitmore quisieron tanto este matrimonio? La demanda. Mi familia tenía los contactos para resolverla. Clara sacudió la cabeza levemente. Eso es lo que te dijeron. Y era verdad, en parte. Pero hay algo que no te contaron. Abrió la carpeta. Empujó varios documentos hacia mí. Durante los 2 años previos a tu matrimonio,
La empresa de Adrian Whitmore estaba al borde de un colapso financiero real. No era solo la demanda. Había una deuda estructural que ningún banco convencional estaba dispuesto a refinanciar. Pero el grupo Ramsey sí. Tu padre no solo aportó contactos, Natalie. Avaló personalmente una línea de crédito de $40 millones que salvó la empresa Whitmore de la quiebra. Me quedé inmóvil. Eso no estaba en ningún acuerdo prenupcial. No, porque se estructuró como un préstamo entre empresas, por debajo de la mesa, con una cláusula que lo vinculaba implícitamente a la estabilidad del matrimonio. Clara me miró fijo. En el momento en que ese matrimonio se disuelva sin un acuerdo económico compensatorio, tu padre tiene base legal para exigir la devolución anticipada de ese aval. Con intereses. Lo que significa que los Whitmore necesitan que tú salgas de esto sin pedir nada, o enfrentan un problema muy serio. El silencio duró varios segundos. O sea, dije despacio, que mi acuerdo de divorcio, el que yo misma redacté sin pedir nada, es exactamente lo que ellos necesitan que firme. Exactamente eso. Clara cerró la carpeta. Natalie, no te estoy diciendo que seas codiciosa. Te estoy diciendo que no regales lo que legítimamente te corresponde. 3 años de tu vida tienen un valor, y hay instrumentos legales para reconocerlo. Tardé un momento en responder. No porque dudara, sino porque de repente entendí algo que hasta ese instante no había querido ver. Mi salida silenciosa y ordenada no era un acto de dignidad. Era un favor. Un favor enorme, gratuito y perfectamente calculado por las personas que habían organizado este matrimonio desde el principio, incluido, probablemente, mi propio padre. ¿Qué me recomiendas?, pregunté al fin. Clara esbozó algo parecido a una sonrisa. Que no firmes nada todavía, y que me dejes a mí hacer algunas preguntas antes de que el abogado de los Whitmore vuelva a ponerse en contacto contigo. Se recostó en su silla. También te recomiendo que no le digas a nadie que estuviste aquí hoy. Asentí en silencio. Guardé los documentos que Clara me dejó en el bolso y salí del edificio con paso tranquilo. Afuera el viento había levantado y el cielo se había oscurecido del todo. Caminé hasta mi coche. Me senté dentro y me quedé quieta un momento con las manos sobre el volante. Pensé en el acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro. Pensé en Adrian revisándolo con su abogado. Pensé en Rosalie diciéndome que él no había dormido en toda la noche. Y entonces pensé en algo más. Algo pequeño que hasta ese momento había descartado sin darle importancia. La noche anterior, cuando Adrian me dijo, no tienes que apresurarte, yo lo interpreté como un gesto tardío de consideración. Pero ahora, con los documentos de Clara todavía calientes dentro de mi bolso, esa frase sonaba completamente distinta. No tienes que apresurarte. No era consideración. Era tiempo. Me estaba pidiendo tiempo. Porque él también lo necesitaba. Giré la llave en el contacto y encendí el motor. Pero antes de arrancar, abrí el bolso y saqué el teléfono. Entré en nuestro chat y releí el último mensaje que me había enviado, el de esa mañana, antes de salir a su reunión. 4 palabras. ¿Cómo estás hoy? Sin firma. Sin contexto. Como si no supiera cómo empezar algo que nunca antes había intentado. No lo respondí. Guardé el teléfono y arranqué. Había algo que Adrian Whitmore no sabía. Algo que yo tampoco sabía esa misma mañana, pero que ahora sí. No iba a salir de este matrimonio con las manos vacías. No porque quisiera su dinero, sino porque, por primera vez en 3 años, entendí que rendirme en silencio no era elegancia. Era exactamente lo que ellos esperaban de mí, y yo ya había terminado de ser lo que los demás esperaban. Al día siguiente, Clara envió una carta formal al despacho de los abogados de los Whitmore. No era agresiva, no amenazaba, era simplemente una notificación elegante y precisa. Mi representación legal solicitaba una revisión completa del acuerdo de divorcio antes de proceder a la firma, y adjuntaba una lista de documentos financieros que debían ser provistos para el proceso de diligencia debida. Entre ellos, los registros del aval de 40 millones del grupo Ramsey. Clara me llamó a las 11 de esa mañana. Ya respondieron. ¿Tan rápido? En 20 minutos. Se notaba en su voz que eso le había parecido divertido. Están nerviosos, Natalie. Los abogados tranquilos no responden en 20 minutos. Me senté en el balcón del apartamento que aún no había habitado, con las llaves todavía en el llavero, y escuché mientras Clara me explicaba el siguiente paso. No tenía que hacer nada todavía, solo esperar. Y no firmar absolutamente nada. Volví a la casa Whitmore esa tarde para recoger la última caja. La señora Lane me abrió la puerta con una expresión que no supe leer de inmediato. Señora, el señor Whitmore está en el estudio.
Llegó hace una hora y no ha salido. Asentí y subí directamente al dormitorio principal. Tardé menos de 20 minutos en bajar con la última caja. Estaba cruzando el salón cuando la puerta del estudio se abrió. Adrian salió con el teléfono en la mano y la corbata aflojada. Al verme con la caja, se detuvo. Había algo diferente en su expresión. No era la frialdad habitual. Era algo más parecido a la tensión contenida de alguien que lleva horas procesando una noticia que no esperaba. Natalie, necesito hablar contigo. Dejé la caja sobre la mesa del salón. Te escucho. Miró hacia el pasillo, como verificando que no hubiera nadie más. Rosalie debía estar fuera. Se pasó una mano por el cabello y me miró. ¿Cuándo contrataste a Clara Voss? Ayer. ¿Por qué? Lo miré un momento. Porque alguien me recordó que no estaba obligada a salir de aquí con las manos vacías. Apretó la mandíbula. No te estoy negando nada. Solo estoy diciendo que el acuerdo que preparaste tú misma era razonable y... Era exactamente lo que les convenía a ustedes. Lo interrumpí con calma. Lo sé, Adrian. Ya lo sé todo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de alguien al que acaban de quitar la única carta que tenía en la mano. Se sentó en el borde del sofá. Apoyó los codos en las rodillas. Durante un momento largo no dijo nada. Luego, en voz baja, ¿qué quieres? Todavía no lo he decidido. Era verdad. Clara y yo teníamos una reunión al día siguiente para definir los términos. Pero cuando lo sepa, te lo haré saber a través de mi abogada. Me recogí el bolso del sillón y tomé la caja. Adrian se puso de pie. Natalie. Me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Podemos hablar sin abogados? Hice una pausa. Ya no tenemos nada de lo que hablar sin ellos. Y salí. Esa noche dormí en el apartamento nuevo por primera vez. No había casi nada aún. Una cama plegable que había comprado esa misma tarde, 2 toallas y las cajas apiladas junto a la pared. Las vistas desde el balcón eran exactamente como las recordaba. El parque a lo lejos, las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Me senté en el suelo del balcón con una taza de té y respiré. Era la primera vez en 3 años que el silencio no me pesaba. La reunión del día siguiente duró 3 horas. Clara había preparado un análisis minucioso, el aval del grupo Ramsey, los registros de los depósitos mensuales que los Whitmore habían hecho en mi cuenta durante el matrimonio, la valoración del tiempo y la representación social que yo había ejercido como señora Whitmore en eventos corporativos y familiares durante 3 años. Todo tenía un número, y el número era considerablemente mayor que 0. No vamos a pedir la mitad de la empresa, dijo Clara. No es lo que necesitas, y tampoco es lo que puedes sostener en un tribunal sin un proceso largo, pero sí vamos a pedir una compensación justa, en efectivo, por la función que cumpliste en este matrimonio y por el valor que el grupo Ramsey aportó a la estabilidad financiera de los Whitmore. Me miró. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Cerró su libreta. Entonces mañana presentamos la contrapropuesta. La contrapropuesta llegó al despacho de los Whitmore a las 9 de la mañana del jueves. Clara me llamó a las 2 de la tarde para decirme que habían pedido una reunión urgente. No con los abogados. Con Adrian directamente. ¿Quieren reunirse conmigo? Pregunté. No contigo, con tu padre. Me quedé en silencio un momento. ¿Con mi padre? Al parecer, alguien de la familia Whitmore, no Adrian, sino su madre, llamó directamente al señor Ramsey esta mañana. Intentaron convencerlo de que hablara contigo para que retiraras la contrapropuesta. Clara hizo una pausa. Tu padre los escuchó durante exactamente 4 minutos. Luego les dijo que cualquier comunicación debía hacerse a través de tu abogada. Y colgó. Algo se movió en mi pecho. Mi padre y yo habíamos tenido una relación complicada durante estos 3 años. Él había sido parte del engranaje que organizó este matrimonio. Yo lo sabía y él lo sabía. Nunca lo habíamos dicho en voz alta. Pero en ese momento, con esa llamada, algo se reordenó sin necesidad de palabras. A las 5 de la tarde, recibí un mensaje de un número que reconocí de inmediato. La madre de Adrian, Margaret Whitmore. Solo tenía 4 líneas. Natalie, creo que hemos cometido un error contigo. No con el matrimonio, con cómo te tratamos dentro de él. Sé que es tarde para decirlo, pero quería que lo supieras. Lo leí 3 veces. Lo guardé sin responder. Esa misma noche, mientras cenaba sola en el apartamento nuevo, frente a las vistas del parque, me llegó una última notificación de Clara. El equipo legal de los Whitmore había aceptado iniciar negociaciones formales sobre la base de nuestra contrapropuesta, sin condiciones previas.
sin exigir que yo retirara nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y terminé de cenar en silencio. 3 años atrás, entré en ese matrimonio creyendo que era el precio que mi familia necesitaba pagar. 3 años atrás, Adrian me dijo en nuestra noche de bodas que nunca me amaría. 3 años atrás, puse mi firma en un certificado junto al nombre de un hombre que amaba a otra persona, y me dije a mí misma que era solo un trato, que lo resistiría, que no me dolería. Me equivoqué en algunas cosas, pero no en la más importante. Siempre supe, en algún lugar muy adentro, que el día en que decidiera irme, lo haría con la cabeza en alto. Ese día había llegado. Y por primera vez, la familia Whitmore empezaba a entender con quién habían estado tratando durante todo este tiempo. La reunión de firma estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana en el despacho de Clara. Llegué 10 minutos antes. Clara ya estaba sentada, con los documentos finales ordenados sobre la mesa. El acuerdo revisado era muy diferente al que yo había preparado sola en el estudio de la casa Whitmore. Justo, documentado, inapelable. A las 10 en punto, se abrió la puerta. Entró Adrian, solo, sin su abogado. Clara frunció el ceño levemente. Señor Whitmore, se acordó que... Lo sé. Levantó una mano. Solo necesito 5 minutos, antes de firmar. Miró a Clara. A solas con Natalie. Clara me miró. Yo asentí. Ella recogió su libreta y salió cerrando la puerta con suavidad. Adrian se quedó de pie frente a mí. Llevaba el traje del color que usaba para las reuniones importantes, el azul oscuro que yo había aprendido a reconocer durante 3 años sin que él supiera que lo hacía. Tenía ojeras. No había dormido bien, o no había dormido en varios días. Me senté y lo miré en silencio, esperando. Rosalie se fue, dijo al fin. No respondí. Se marchó hace 3 días. Me dejó una nota diciéndome que no podía seguir así. Hizo una pausa. Dijo que durante 3 años me había observado destruir algo bueno por aferrarme a algo que ya no existía, y que ya no quería ser parte de eso. El silencio entre nosotros duró varios segundos. Adrian, ¿para qué me cuentas esto? Se sentó al otro lado de la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, no parecía el hombre imponente e impenetrable que gobernaba salas de juntas. Parecía solo alguien agotado. Porque quiero que sepas que lo que te hice durante estos 3 años estuvo mal. Lo dijo directamente, sin rodeos, sin la frialdad habitual. No solo mal en términos del trato que teníamos, mal como persona. Tú nunca mereciste lo que viviste en esa casa. Me quedé quieta. 3 años atrás esas palabras habrían podido cambiar todo. Habrían podido darme lo que estuve esperando en silencio durante demasiado tiempo. Pero 3 años atrás no llegaron. Y ahora, sentada frente a él en el despacho de mi abogada, con un acuerdo justo sobre la mesa y las llaves de mi propio apartamento en el bolso, esas palabras llegaban a un lugar diferente, no a un corazón esperando ser reconocido, a una persona que ya no necesitaba ese reconocimiento para saber quién era. Te escucho, dije con calma. No te pido que me perdones, continuó. No te pido nada, solo quería decírtelo en persona, antes de firmar, porque me lo debía a mí mismo y te lo debía a ti. Apoyó las manos sobre la mesa. ¿Hay algo que quieras decirme tú? Pensé en todo lo que podría haber dicho. Pensé en las costillas estofadas que nadie comió, en la mesa llena de platos que se quedó intacta, en las noches esperando un mensaje que nunca llegó, en 3 años de «acuéstate primero, no me esperes», en la noche de bodas, y esas palabras pronunciadas con voz ronca que grabé en la memoria sin querer, en todas las veces que me dije a mí misma que si era suficientemente buena, suficientemente paciente, suficientemente invisible, tal vez un día él se daría la vuelta. Y luego pensé en el balcón del apartamento nuevo, en el parque a lo lejos, en el silencio que no pesaba. No, respondí. Ya no tengo nada que decirte. Él asintió despacio. Se puso de pie, fue a la puerta y la abrió. Clara, ya podemos continuar. Firmamos media hora después. El acuerdo contemplaba una compensación económica justa, la disolución limpia de todos los vínculos financieros entre ambas familias, y una cláusula de confidencialidad que protegía a las 2 partes. Cuando puse mi firma por última vez, no sentí ni triunfo ni alivio. Sentí algo más tranquilo y más permanente que cualquiera de las 2 cosas. Sentí que era yo. Adrian firmó después. Guardó su copia en silencio. Cuando se levantó para irse, se detuvo un segundo en la puerta. No me miró.
Solo dijo, en voz muy baja, «Espero que te vaya bien, Natalie». Y salió. Clara esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Luego me miró. «¿Estás bien?» «Sí». Y era verdad. Esa tarde, fui por fin a dejar la última caja en el apartamento. Coloqué los libros en la estantería. Colgué 2 cuadros que había guardado desde antes del matrimonio. Puse la cafetera sobre la encimera de la cocina. Cosas pequeñas, cosas mías. Cuando terminé, salí al balcón y me quedé apoyada en la barandilla mirando el parque. El sol empezaba a bajar. Las copas de los árboles se movían con el viento. Una mujer paseaba a un perro por el sendero de abajo. 2 niños corrían detrás de una pelota naranja. La vida, sencilla y completamente ajena a los Whitmore, seguía su curso. Pensé en todo lo que había tardado en entender algo que, en el fondo, siempre había sabido. Nadie puede darte un lugar en su vida que no quiera darte. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto cocines, esperes, cedas ni calles. Si alguien no abre la puerta, puedes quedarte años llamando en silencio, o puedes darte la vuelta y caminar hacia otra dirección. Yo tardé 3 años en darme la vuelta, pero lo hice. Y lo hice con las manos limpias, con la cabeza alta, y sin convertirme en la versión amargada de mí misma que ese matrimonio estuvo a punto de fabricar. Eso era lo único que me llevaba de verdad. No el acuerdo, no el dinero. Sino esto, la certeza tranquila, inamovible, de que sobreviví algo difícil sin perderme a mí misma en el proceso. Entré, me hice un café, y me senté a la mesa por primera vez en mi propio hogar. Afuera, el sol terminó de caer, y yo, por fin, empecé.